Pasaron 56 años después del primer sermón del pastor John MacArthur. Y sin saberlo, un día predicó el que sería su último sermón. El domingo 24 de noviembre del año 2024, el pastor John MacArthur subió una vez más al púlpito de Grace Community Church. Y una vez más, en su última predicación, John MacArthur no habló de sí mismo, sino que nos señaló una y otra vez a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este fue su último sermón y se tituló Las promesas infalibles de Dios. Y si este trabajo de traducción te es de edificación, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Desde julio no he predicado aquí un domingo. No fue una decisión mía, pero creo que, como Grace acaba de cantar, a veces nuestras pruebas son bendiciones disfrazadas, y Dios tiene propósitos que jamás habríamos podido cumplir si no hubiéramos sido sometidos a algún tipo de presión. Puedo decirles que he tenido 3 cirugías cardíacas y una cirugía en los pulmones en estos últimos meses, y aún estoy aquí, así que le agradezco al Señor por eso. Y tengo tanto por lo cual estar agradecido. De hecho, cuando la gente me pregunta cómo me siento, digo que estoy agradecido. Simplemente estoy agradecido porque veo la mano buena, misericordiosa, bondadosa y providencial de Dios en cada vicisitud de mi vida. En cada experiencia difícil, en cada desafío, cualquiera que sea, veo la buena mano de la providencia divina operando de formas que nunca habrían sido posibles si no fuera por las pruebas. Así que genuina y verdaderamente estoy agradecido. Y puedo estarlo porque sé el resultado de todo. El resultado de todo es para la gloria de Dios y para el beneficio de sus hijos, ¿verdad? Así que quiero asegurarme de permitir que mi propio corazón se regocije en el hecho de que Dios me perfeccionará y traerá gloria a sí mismo por medio de mis pruebas, probablemente más que por cualquier otro medio. Y algo que he descubierto es que mi gratitud ha aumentado, porque es en las pruebas, cuando estás cara a cara con cosas que fácilmente podrían vencerte y sobre las cuales no tienes ningún control, que tu fe es puesta a prueba. Y de esa prueba ha surgido una inmensa gratitud al Señor. Él se ha revelado a sí mismo en todos estos asuntos, todas estas pruebas, de tantas maneras que ni siquiera puedo empezar a contarlas. Y creo que cuando estás en una situación como esta, para un verdadero creyente, el agradecimiento debería ser la primera reacción, porque el Señor está haciendo su obra por un lado, y por otro estás cada vez más cerca del cielo, y nos regocijamos en esa realidad. En Colosenses 3, si quieren verlo por un momento, Colosenses 3, versículo 15, solo como recordatorio. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y aquí hay un mandato muy breve. Sed agradecidos. Sed agradecidos. Más abajo en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es un equivalente del Nuevo Testamento, por ejemplo, al Salmo 103, versículo 2, que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que mientras pensaba en cómo podríamos estar agradecidos juntos esta noche, quise encontrar un pasaje en las Escrituras donde pudiéramos reunir algunas realidades asombrosas por las cuales debemos estar agradecidos. Y eso me llevó a Juan 13, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y quiero hacer una especie de sobrevuelo desde Juan 13 hasta el 16, con algunos aterrizajes en el camino. Ahora bien, cuando llegamos a Juan 13, solo un poco de contexto. Esta es la habitación alta. Esta es la noche de la última cena. Este es Jesús con los 12. Este es el momento en que se desenmascara a Judas. Este es el desconcierto, el caos, la confusión, el desaliento, el temor, las dudas, la respuesta del corazón quebrantado de los apóstoles ante acontecimientos que iban en una dirección que jamás esperaban. En lugar de que Jesús estableciera un reino, sigue hablando de morir. De hecho, incluso es explícito al decir que será asesinado. En el capítulo 12 de Juan, en el versículo 23, Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, eso suena bien. Tal vez este sea el advenimiento del reino. Pero luego de inmediato dice en el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En ese mismo capítulo, en el versículo 30,
Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esa es una voz angélica. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero esto decía indicando de qué muerte iba a morir. Todos sabían lo que eso significaba. Crucifixión. Alguien siendo levantado. Respondióle la multitud, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No solo fue la multitud la que se sorprendió al oírle afirmar que era el Mesías y que iba a ser crucificado en los propósitos de Dios. En lugar de establecer el reino, iba a morir. Y esto era fundamental. Esto no solo sobresaltó y sacudió a las multitudes, sea cual fuera el nivel de indiferencia o escasa fe que hubieran expresado, sino que literalmente estremeció a los discípulos hasta los huesos, y su actitud se describe al llegar a los capítulos 13 al 16. Se describe, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Lenguaje fuerte. Estaban turbados de corazón. Más abajo, en el versículo 5, Tomás le dijo, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 27, al final del versículo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el capítulo 16, versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. No tenían gozo, estaban devastados. ¿Y cómo respondió Jesús a esa devastación? Llevaban mucho tiempo esperando que Cristo se sentara en su trono, cumpliera el pacto mosaico y el davídico, y todas las promesas del nuevo pacto que habían llegado por medio de los profetas, que estableciera su reino, destruyera a sus enemigos, reinara sobre la tierra en justicia y verdad. Pero en lugar de eso anuncia que va a morir. Eso destroza sus esperanzas. Entonces, ¿cómo responde nuestro Señor? Nuestro Señor enfrenta sus corazones turbados dándoles promesas, promesas que se extienden a todos los creyentes. Cada una de estas promesas es un tesoro espiritual para consolar y alentar a todos los que siguen a Cristo. Solo quiero señalarles estas promesas porque son suyas, tanto como lo fueron para los apóstoles esa noche. Volvamos al capítulo 13, y voy a mostrarles 10 promesas que nuestro Señor da aquí a los suyos. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Esa es su hora de muerte. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una partida como esta podría llevar a la pregunta, ¿me amas? Si te vas, ¿me amas? Eso sería verdad en cualquier relación, ¿no es cierto? Si te vas de mi lado, ¿me amas? Lo primero que sabemos aquí es que Él los ama, y los ama hasta el fin. Es el verbo agapao, que es la forma más fuerte de amor relacional. Y hasta el fin es eis telos, lo que significa hasta el fin de todo, hasta donde quieras llevarlo, hasta el fin del tiempo, hasta el fin de la historia. También puede significar hasta la máxima capacidad de Dios para amar. Los ama completamente. Los ama totalmente. No hay ninguna indicación de que le falte amor. En el versículo 34 del capítulo 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo los había amado? Bueno, estaban a punto de descubrir cómo los había amado. Miren el capítulo 15, versículos 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Los amó. Los amó hasta el fin del tiempo. Los amó hasta el máximo de su capacidad y los amó hasta la muerte. Y en ese momento en particular, ellos no eran especialmente dignos de ese amor, ¿verdad? Habían estado discutiendo mucho sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino. Cuando Jesús quiso que oraran por él en el huerto antes de su tentación, se quedaron dormidos en varias ocasiones y fueron inútiles para él en la oración. Discutiendo sobre quién de ellos era el más importante, con el corazón destrozado por el derrumbe de sus propios planes, estaban tan lejos como era posible de ser discípulos ejemplares. Pero eso no tuvo ningún efecto en el hecho de que Jesús los amó hasta el máximo, hasta el fin, hasta la muerte. Esta es la primera promesa que el Señor da a todos los que le siguen. Te amo hasta la muerte, y luego te amo hasta la vida.
hasta el fin de todo, hasta el máximo de mi capacidad. Y no puede haber un amor mayor que ser inocente y dar la vida por los culpables. Así que la primera promesa que el Señor les da a estos discípulos con el corazón quebrantado es, y se extiende a todos los que le pertenecerán, la promesa de que los ama con un amor sacrificial que jamás terminará. La segunda promesa que les da está en el capítulo 14, versículo 1. Este es el propósito de ese amor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esto es una afirmación de igualdad con Dios, evidentemente. Ustedes creen en Dios como Dios. Crean también en mí como Dios. Y luego viene esta promesa asombrosa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Literalmente, habitaciones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él ama a los suyos hasta llevarlos al cielo. Dejen de turbar su corazón. Literalmente, dejen de estar turbados. Yo los amo y los amaré hasta llevarlos al cielo. Ustedes confían en Dios, confíen en mí igualmente. En la casa de mi Padre. ¿Qué es eso? Eso es el cielo. A veces creo que pensamos en el cielo como un palacio dentro de un vecindario. No, es un palacio inmenso. Todos estamos en la casa del Padre. Cuando la Escritura habla del cielo, lo llama un país por su inmensidad. Lo llama una ciudad por su enorme población. Lo llama un reino por su orden y dominio. Lo llama un paraíso por su hermosura. Ese es el cielo que el Señor ha construido para nosotros. Un vistazo a ese cielo, no puedo resistirme. Busquen Apocalipsis 21. Debo tener cuidado porque he predicado poco en los últimos 4 meses, así que podría dejarme llevar. Apocalipsis 21, versículo 16. En caso de que piensen que el cielo es un estado mental, esto les ayudará. Versículo 10. Apocalipsis 21, una visión dada a Juan. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Esta es la ciudad capital del cielo, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, como un diamante. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en forma de cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios. La longitud, la anchura y la altura de ella son iguales. Eso es un cubo. 12,000 estadios equivalen a 2,250,000 millas cuadradas. Londres, en comparación, tiene 140 millas cuadradas. Esta es solo la ciudad capital del cielo. No es un estado mental, es un lugar. Y el Nuevo Testamento dice que nuestro Salvador está allí, nuestro nombre está allí, nuestra vida está allí, nuestras afecciones deben estar allí, nuestro tesoro está allí, nuestro corazón debe estar allí, nuestra ciudadanía está allí. Nuestra herencia está allí, esperando por nosotros. Y la clave del cielo, versículo 3, es que el cielo es donde yo estoy, allí estaréis también vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Él está dando a sus discípulos la promesa de una comunión eterna con Él en el cielo de los cielos. Eso haría algo con tu desilusión, ¿no es así? Debería hacerlo. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, eres amado con un amor eterno y serás amado hasta el cielo, donde serás amado para siempre en la casa del Padre. La tercera promesa que Jesús da es la promesa de influencia espiritual. Influencia espiritual. Para eso, miramos el capítulo 14, versículo 11. Toda esta sección del 13 al 16 tiene lugar en el aposento alto, y Jesús está haciendo estas promesas. Solo estamos tocando los puntos principales. Versículo 11 del capítulo 14. Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto ha confundido a algunas personas que preguntan, ¿cómo podría alguien hacer obras mayores que nuestro Señor? Cuando Él erradicó la enfermedad de la tierra de Israel, ¿cómo podría alguien hacer eso?
Bueno, no podían hacer milagros más poderosos. No podían hacer milagros más sobrenaturales. No se trata del carácter o la naturaleza de los milagros. Se trata del volumen. Porque yo voy al Padre, ustedes harán una cantidad mayor de obras espirituales. Eso puede parecer extraño, pero piénsalo así. Jesús en su ascensión se reunió en el aposento alto con 120 discípulos. 120. Un capítulo después, tras la predicación de Pedro, un solo sermón, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia y bautizadas. Inmediatamente, esta profecía se cumplió. Si observas el capítulo 4 de Hechos, comienzas a ver el patrón en este libro maravilloso, los Hechos de los Apóstoles. Hablando ellos al pueblo, versículo 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos son los apóstoles. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, además de los 3,000. Eso es mucho más que 120 en el aposento alto. ¿Qué sucedió? Él dijo, porque voy al Padre, las obras sobrenaturales serán aún mayores. Y en el capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora todos ellos lo hacían, multiplicando la obra de Jesús por docenas. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los tenía en gran estima. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas a Jerusalén venía mucha gente, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Obras mayores en extensión. Esto incluso se extiende a nosotros. Efesios 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tenemos una influencia asombrosa en el mundo. Creo que el mejor versículo breve que expresa eso, al menos en mi mente, está en 2 a los Corintios, capítulo 2. Lo reconocerán. Mas a Dios gracias, versículo 14. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué vida puede importar tanto que donde quiera que vayas, seas un aroma de Cristo? No se desanimen porque me voy. Porque voy al Padre, la poderosa influencia del cielo se extenderá por medio de los apóstoles y de los creyentes que les sigan, incluso hasta el día de hoy. Somos la fuerza que el Señor usa para provocar el mayor de los milagros, la regeneración, y eso requiere el Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La cuarta promesa que nuestro Señor hace, amor, cielo, influencia espiritual, la cuarta promesa es provisión, provisión. En el capítulo hay en realidad 2 lugares. Capítulo 14, vosotros me llamáis. Perdón, ese es el capítulo 13. Capítulo 14, estoy saltando un poco aquí. Capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Eso es un cheque en blanco, ¿verdad? Con una condición, que pidan en su nombre todo lo que pidan. Y él lo repite en el capítulo 16, hacia el final de su enseñanza esa noche en el aposento alto. Versículo 23 del capítulo 16. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es una promesa increíble. Cualquier cosa en mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Bueno, a veces oramos nuestras propias peticiones, evidentemente, y luego decimos, por amor de Jesús, amén. Lo agregamos como si eso aplicara necesariamente. Orar en su nombre es orar en conformidad con los propósitos del reino, orar con base en la comprensión de su naturaleza divina.
En otras palabras, algo que sea coherente con su propósito, coherente con su naturaleza y, en tercer lugar, que contribuya a su gloria. En otras palabras, tu oración es: esto es para cumplir el propósito para el cual Cristo ordenó el ministerio. Esto es coherente con su naturaleza divina y perfecciones, y es para su gloria. Si esas tres cosas son verdaderas, tienes la respuesta del cielo. Recibirás lo que pidas. Filipenses 4, versículo 19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso significa que no da una cantidad escasa, sino una cantidad generosa. Tienes todo lo que necesitas que sea coherente con el propósito, la naturaleza y la voluntad de Cristo. Así que si estás orando conforme a su voluntad, las compuertas del cielo se abren para ti. Número 5. Esto es realmente lo más importante en cierto sentido, es la promesa del Espíritu Santo. Ve al capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Literalmente, enviaré al Espíritu Santo para que habite en ustedes, el consolador sobrenatural y divino. Esa es la palabra parakletos en griego, que significa el que es llamado al lado para ayudar. Y observa que él dice otro consolador, otro parakletos. Eso es muy importante porque la palabra otro, hay dos palabras en griego. Una es heteros, otro de una clase diferente. Esta es aios, otro de la misma clase. Por eso el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo, porque es un miembro de la Trinidad. Entonces, ¿qué recibes? Porque voy al Padre, voy a enviar al Espíritu Santo. Él morará con ustedes para siempre y estará en ustedes. Hechos 1, versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el don que hace posibles todas las demás promesas, En el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Tenemos un miembro sobrenatural y residente de la Trinidad. El mundo no sabe nada de eso. Él está con nosotros. Él está en nosotros. Y el versículo 18 incluso lo vincula con Cristo mismo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él viene en la forma del Espíritu Santo, quien es el Espíritu mismo de Cristo. En el capítulo 16, mira el versículo 8. Y cuando Él venga, el Consolador es mencionado en el versículo 7, el Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta es una promesa asombrosa. No solo voy a enviar al Espíritu Santo para que habite en ustedes. Tenemos el registro de eso en Hechos capítulo 2, y cada creyente desde entonces es templo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo viene a obrar en las mismas personas que estamos comisionados a alcanzar. Él viene a convencer al mundo del pecado de no creer en Cristo, de una visión errónea de la justicia y del juicio. Así que el poder de este envío del Espíritu Santo está en ambos lados de la comisión divina. Él vive en nosotros, y Él convence al mundo. Promete amarnos para siempre, llevarnos al cielo, hacer que nuestras vidas tengan un impacto profundo. Promete suplir todo lo que le pidamos que sea conforme a su voluntad y darnos al Espíritu Santo, y enviar al Espíritu para obrar en los corazones de los incrédulos que nos esforzamos por alcanzar. Hay una sexta promesa en este discurso del aposento alto, y también está en los capítulos 14 y 16. Capítulo 14. Versículo 17, hablando del Consolador, el Espíritu Santo, en el versículo 16 que acabo de leer. Él es llamado el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. La sexta promesa es la promesa de la verdad. Bajando al versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es la promesa dada a los apóstoles, que cuando se dispusieran a escribir la Escritura serían guiados por el Espíritu Santo, y porque eso fue verdadero para ellos, nosotros hemos recibido una Biblia inerrante. Tenemos la verdad. En el capítulo 16, versículo 13, nuevamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el agente que revela la Escritura, y al revelar la Escritura, revela al Dios verdadero y también a Cristo. El fruto de eso es una Escritura sin error. Los hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios para escribir la palabra de Dios. Esta es revelación bíblica, así que estas promesas son inmensamente significativas, pero tal vez ninguna más que esta en el centro, el Espíritu Santo y la palabra. Pero hay más, la promesa de paz. Promesa de paz. Capítulo 14, versículo 27, solo para tocar ese versículo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no basada en las circunstancias. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y luego, en la declaración final, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, todas ellas en verdad, en este discurso del aposento alto, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no es solo paz objetiva con Dios, porque ya no estamos en guerra con Él. Ahora somos sus hijos. Pero esta es paz subjetiva, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que tranquiliza tu corazón en medio de la más severa prueba. Número 8. La promesa de fruto, capítulo 15. El Señor está hablando sobre el fruto en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solo para recordarte, el fruto bíblico es actitud. Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio y acción o conducta. El fruto de dar, el fruto de justicia, muchos tipos de fruto en la conducta. Así que él dice, prometo al darte la palabra y el Espíritu que producirás fruto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay un pequeño giro en el número 9, volviendo a ese mismo capítulo, versículo 18, capítulo 15. Esta es una promesa. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Llamemos a esto la promesa de refinamiento. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esto es refinamiento. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque tienen una obra perfecta. No eres mayor que tu maestro. Él fue perseguido, tú serás perseguido. Él fue aborrecido, tú serás aborrecido. Algunos de ustedes incluso morirán. Versículo 25, Jesús dice, me aborrecieron sin causa. Esto es parte de tu desarrollo espiritual y algo por lo cual estar agradecido, porque produce el fruto de la justicia. Y luego una promesa final que lo resume todo, de regreso al capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Número 10. La promesa del gozo. La promesa del gozo. Eso incluso nos lleva al capítulo 16. Esta es, en cierto modo, la última que veremos aquí. Capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, sufriréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Gozo eterno. Cuando pienses en aquello por lo cual debes estar agradecido, piensa en las promesas de Cristo, promesas asombrosas. Todas ellas son propiedad, privilegio y promesa de los verdaderos creyentes. Por eso, no importa cuán desafiante sea la vida, debemos estar agradecidos. Resumiendo, de vuelta a Colosenses 2, escucha esto. Para que sean consolados sus corazones, versículo 2, uniéndose en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estas cosas son nuestras porque Cristo es nuestro. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Todo nos llega en Él. Tener a Cristo es tener todas estas promesas para alentarnos. Inclinemos el rostro en oración. Padre, tú sabes que podríamos profundizar en cada una de estas, pero a veces los grandes panoramas de gracia divina concedida a pecadores indignos son más poderosos que una sola gracia en particular. Por todos estos dones, por todas estas promesas, te damos gracias. Y no son algo que recibiremos más adelante, excepto el cielo, son algo que ya hemos recibido. Todo es ya nuestro. Lo único que nos aguarda es ese cielo de los cielos final. Pero la vida para nosotros en Cristo y con Cristo en nosotros es ciertamente un cielo en la tierra. Te damos gracias por el amor que nos otorgó tan grandes y preciosas promesas. Te ofrecemos nuestras gracias en el nombre de Cristo. Amén. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones.